Acá hay una buena pregunta, dice, ¿por qué la palabra en guaraní se puede decir de tres formas y algunas no tienen significado? Por ejemplo, diente, se dice rai, tai y hain. Ahí, claro, se llaman palabras triformes y esa es una característica exclusiva del guaraní. Muy pocos idiomas tienen esa facilidad, perdón, esas tres alternativas. Tiene paraguayo la facilidad de poder usar. Porque si yo le pregunto a los que nos ven y o a cualquiera acá que habla guaraní, ustedes mismos, ¿verdad? Yo puedo decirle fácilmente cómo se dice en mi ojo y es cerezar, ¿verdad? Y todos sabemos eso. O tu ojo va a ser enderezar, pero su ojo, el ojo de él o de ella va a ser esa, no va a ser iresa. Yo digo iresa por ahí te veo, no, esa por ahí te veo, entonces, nosotros inclusive sabemos cuando lo que se llama la forma absoluta, que es la que empieza en T, esa se usa en forma genérica, sin indicar posesión. Entonces yo puedo decir, te sacuera, o iba, vivió, ya sale, cógese. Todos los ojos. La observaron, lo observaron a él. Ahora, cuando yo utilizo la R es cuando voy a indicar mi o tú, ya indico posesión. Y cuando uso la H es su. Mi, tu, su, ¿verdad? Cereza, endereza, esa. ¿Verdad? Y yo digo, allí también hay una alternativa más que es cuando la palabra empieza en O. Y yo digo, oga, roga, joga, ¿verdad? Que es la casa, ¿verdad? Yo digo allí, oga, cuera, oñaco, ave, fulano, mbare. Allí digo las casas. Pero si yo digo, voy a decir seroga, voy a decir deroga, voy a decir joga, joga por ahí, entonces allí uso la R para decir mi y tú, y para decir su uso la H, digo joga, ¿verdad? Bueno, eso es lo que tiene el guaraní de fantástico de alguna manera, porque todos sabemos usar, pero nadie aprendió eso en la escuela, ¿verdad? Podemos salir, y eso va a ocurrir con muchísimas palabras, se llaman palabras triformes, tienen tres formas.